Bueno, vamos a comenzar a compartir una palabra. Se dijo que el 2022 era un año de reforma. Bien. ¿Qué es una reforma? Las reformas se plantean como solución para modificar algo que debe ser corregido porque no funciona o está errado, porque resulta insatisfactorio o no se adapta a las nuevas realidades. O sea que la reforma no es un suceso, algo momentáneo, sino que es una transformación, un movimiento que va siendo transformado. Y estamos en el trimestre de actualización. Como en cada charla se viene hablando de lo importante que es estar actualizados en cualquier aspecto. Por ejemplo, muchos de los ejemplos que ponían es el celular, que necesita estar actualizado. Que los primeros celulares que salían ya están en desuso, ya quedaron obsoletos, porque hoy no tienen la misma memoria para tener ciertas aplicaciones, entonces ya queda directamente casi en desuso. En todas las áreas, en la educación, alguien que enseña tiene que estar actualizado con lo último que está pasando, con lo último que está sucediendo, para seguir entrenando a otros. Tiene que estar siempre actualizando. Siempre hay alguna capacitación, ¿o no, Inés? Siempre, en cada año hay una capacitación en la salud porque necesitamos seguir siendo capacitados para poder enseñar. También en los profesionales de la salud, cada vez hay más cosas, cada vez hay más operaciones que capaz antes te abrían al medio, ahora hay operaciones que son más sencillas, con unos puntitos ahí con rayo láser, te operan y parece que no pasó nada. Se actualizan, constantemente en cada área vemos una actualización. Yo creo que nadie quiere ir si sabe que hay un doctor que te operan y te abre la panza, a uno que te hace una operación más sencilla, con menos cosas, uno ¿dónde va a querer ir a operarse? ¿Al que se quedó en el tiempo o al que está actualizado? Al que está actualizado, ¿no es cierto? Entonces, en un montón de aspectos vemos lo importante que es estar actualizados, estar al día. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos algo que está desactualizado queda en desuso, deja de funcionar, tiene fecha de vencimiento, porque sabes que en algún momento, no sé, un celular viejito de los de antes que hoy no te deja ponerle ni el WhatsApp, o sea que te sirve de despertador y ya está, queda un momento que ni lo vas a usar. Entonces, si no nos actualizamos, dejamos de ser efectivos. Digan conmigo, a ver, si no me actualizo, dejo de ser efectivo. Y sabemos que la palabra de Dios sí es efectiva, o sea, que la palabra que escuchamos, la palabra que está escrita, sí sigue funcionando y sigue siendo efectiva en nuestras vidas, o sea que depende de la tierra donde es soldada. Pero la semilla es poderosa, la semilla es lo mejor que pasa, ese cielo y tierra podrán pasar. Un montón de cosas van a tener que actualizarse constantemente, pero su palabra es lo que permanece para siempre. Pero ahora, ¿qué pasa? Depende de la tierra, depende hoy de cada uno de nosotros cómo vinimos, cómo tomamos esa palabra y cómo accionamos conforme a lo que estamos escuchando. O sea que depende de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es efectiva, pero en mi vida, cuando deja de ser una prioridad su palabra, yo empiezo a quedar afuera de esa voluntad de Dios. Soy yo el que empieza a estar desactualizado, porque no estoy unido a Él. Juan 15, versículo 4 al 5. Vamos a leer Juan 15, versículo 4 al 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí.
Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Su palabra es clara. Si no permanecemos en Él y si no permanecemos en su palabra, ¿qué pasa? Quedamos afuera. Somos como una rama que fue cortada de un árbol que ya no va a poder producir fruto. Dice, ya no vamos a poder ser efectivos porque estamos separados de Él. Entonces, primeramente, si queremos estar actualizados, si queremos ser efectivos, tenemos que permanecer en Dios. Digan conmigo, permanecer en Dios. Tengo que permanecer en su palabra, o sea, ser alguien que es, no me sale la palabra, un sinónimo a permanecer, a ver. Constante, esa es la palabra. Tengo que ser constante en su palabra, constante en buscar de Él, constante en decirle, Dios, quiero hacer tu voluntad cada día de mi vida. Tengo que ser constante, tengo que ser reiterativo, tengo que permanecer en su palabra para ser efectivo. Si no permanecemos, quedamos afuera, quedamos obsoletos. Entonces, ¿cómo permanece en mí el deseo de hacer lo correcto? ¿Cómo permanece en mí en anhelar la santidad, en anhelar ser alguien firme, en anhelar ser fiel? ¿Cómo permanece en mí la efectividad, el ser efectivo en lo que estoy haciendo? ¿Cómo permanece en mí el crecimiento, la madurez, el avance? ¿Cómo permanece? Permaneciendo en Él. No es arte de magia, no es algo que ciertas personas son determinadas y ciertas personas no. No, la clave es permanecer en Él. Todo el que permanece en Él va a seguir dando fruto, va a seguir siendo efectivo y un fruto, como dice su palabra, que permanece. No cualquier tipo de fruto, no cualquier resultado, sino algo de excelencia. Entonces, primeramente tenemos que entender que necesitamos de Él, que separados de Él no podemos hacer nada, dice su palabra. Lo vuelvo a decir, no es por arte de magia que alguien puede permanecer y que alguien está cada día deseoso de hacer la voluntad de Dios, porque dice su palabra que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Cuando estamos conectados a Él, vamos a pensar lo correcto, vamos a pensar lo que Dios quiere para nuestra vida, vamos a estar ahí actualizados con lo que Dios quiere darnos. Un celular tiene que estar actualizado para lo que se necesita ahora, ¿no? Porque es lo que se usa, porque es lo que el sistema te ofrece. Nadie quiere estar, o alguien quiere tener un celular que no puede tener ni el WhatsApp. Tenía, bueno, el jueguito que estaba bueno era el de la viborita. Te entretenía, pero hoy eso ya quedó obsoleto. Y nosotros necesitamos estar actualizados de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vieron que a veces hay que reiniciar el celular para poder actualizar. Que podamos decirle a Dios, a ver, si hay algo que reiniciar en mi vida, si hay algo que está ahí haciendo cortocircuito en mi cabeza, si hay algo que necesita en mi mente ser transformado, decir, yo lo quiero. Yo quiero eso cada día, ser renovado en mi mente. Quiero cada día estar actualizado, poder estar bien, para que Él pueda renovar en nosotros, para que Él pueda transformar en nosotros, para poder estar actualizados, estar al día. Porque estar actualizados es estar al día. Y necesitamos nosotros estar al día con la agenda de Dios. Necesitamos estar al día de lo que Dios diseñó para ahora, para este tiempo, para mi vida. Yo necesito estar actualizado, necesito vivir eso que Dios predestinó en mi vida para hoy. Podemos decir, ¿qué es lo que Dios quiere para hoy, para mi vida? Hoy estoy viviendo eso que Dios soñó, eso que Dios pensó, esa agenda. ¿Realmente estoy al día? ¿Estoy siendo actualizado en mi mente, en mi espíritu? Y a ver si me ayudan en esto. ¿Qué nos hace estar desactualizados? ¿Quién me puede decir algo? A ver.
En cualquier aspecto. ¿Qué nos hace estar desactualizados? Falta de conexión, orgullo, falta de información, distracciones, necedad, desinterés. Muchas de las cosas que habían notado. No estar informados, no estar conectados. Esa necedad de decir, no necesito estar actualizado con lo que sé, estoy bien. Esa comodidad de decir, no necesito estar actualizado porque con lo que sé ya es suficiente para mi vida. Esa comodidad. Este campamento de entrenamiento, ¿cómo se llamaba? Hasta que Cristo se ha formado en mí. Y hablamos de lo que está en Gálatas 4:19, que el apóstol Pablo le estaba hablando a personas y decía, hijos míos, ¿por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes? O sea, que le estaba hablando a personas que habían conocido a Dios, que Él los había acompañado, que habían sido recién nacidos en lo espiritual y Él los acompañó, los cuidó, se tomó todo ese trabajo y esas personas habían estado firmes, pero ¿qué pasó? Retrocedieron otra vez. Entonces hablábamos con los chicos que no era un campamento, un lema de decir, wow, lo que viene es mayor o vamos de gloria en gloria, sino que era una palabra que nos desafiaba. Porque el apóstol Pablo en este versículo estaba recontra retando. Es más, en el versículo que sigue, dice, les hablo de esta manera porque estoy lejos. O sea, diciendo, se están salvando de que no me tienen ahí porque les hablaría de otra manera, les diría otras cosas, pero como estoy lejos, les digo esto. Y encima le dice, estoy sufriendo dolores de parto. Yo creo que las mujeres saben lo que es eso. O sea, le estaba queriendo decir, estaba confrontando, estaba corrigiendo. O sea, que es una palabra que nos tiene que desafiar, que nos tiene que movilizar algo en nuestras vidas. También dice su palabra que por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También nos vuelve a hablar de alguien que estaba encendido y de repente se enfrió. Y esto nos habla de personas cómodas, personas que no quieren sacrificio, personas que no quieren ser corregidas, que no quieren ser guiadas, que no quieren esfuerzo. Y eso es peligroso. Como venimos escuchando las prédicas, Ariel, Sandy nos hablaban en Juan 5, 16 al 17, de dónde necesitamos estar. Y dice en Juan 5, 16, dice, entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Wow, mi Padre trabaja y yo también. O sea, lo estaban, dice, acosando a Jesús ahí, persiguiendo, porque Él estaba trabajando el día que no se podía trabajar, el día que no, hoy no trabajo, hoy es el día del Señor, no se hace nada, no, cero compromiso. Y como Jesús seguía sanando y seguía accionando, lo fueron a acusar. Y Él respondió, pero si mi Padre trabaja, yo también. O sea que el carácter de Cristo era una persona que le gustaba estar en el propósito de Dios y estaba al día con la agenda de Dios. Estaba al día con lo que Dios quería para su vida. Estaba ahí trabajando. No estaba en otro lugar donde no le correspondía estar, no estaba paviando, no dijo, bueno, si acá, bueno, en este sistema todos se toman el día, bueno, yo también me tomo el día a tomar. Total, un día que no lo haga, ¿qué va a pasar? Mañana sigo con la agenda, me tomo un parate ahí, me tomo un año sabático y después sigo con la agenda de Dios para mi vida.
Total, Dios es un Dios de gracia, de misericordia, pedimos perdón y todavía tengo tiempo de mi vida para cumplir el propósito de Dios. Pensamos que somos nosotros los dueños de nuestro tiempo. Y muchas veces estamos pendientes en buscar el reino de Dios por las añadiduras. Y perdemos el tiempo, nos enrollamos en cosas pasajeras, en cosas superficiales, y no en lo que Dios nos mandó a hacer. Como decía también nuestro papá en una prédica, solamente decimos que Dios es bueno cuando tuvimos algo físico que nos pasó, algo terrenal. Que no digo que no hay que agradecer. Sí, tengo un nuevo trabajo, no, Dios es bueno. Me regalaron esto, me sembraron esto, no, Dios es bueno. O sea, como que solo en cosas materiales Dios es bueno. Y aprendemos a agradecerle a Dios por estas cosas, porque ahí se nota que estamos más pendientes de las añadiduras que de buscar el reino de Dios. ¿O cuánto hemos dicho, hoy tengo que venir a la reunión a servir a Dios, Dios es bueno? Creo que es difícil haber escuchado algo así, que alguien diga, hoy, me incluyo, hoy tengo que predicar, Dios es bueno. Hoy tengo que cortar 25 cositas para los niños, 58, y después me piden algo más y Dios es bueno. Nos enfocamos más en las cosas materiales, que todo va a pasar. Digan conmigo, todo pasa. Pero su palabra no. Entonces, ¿dónde queremos estar enfocados? ¿Dónde queremos estar parados? Para estar actualizados necesitamos estar al día con Dios. Y tenemos que ser conscientes que Dios puso personas a nuestro lado para corregirnos, para guiarnos. Y también tenemos que decir, Dios es bueno. Cuando nos están corrigiendo, cuando nos están llamando la atención, también tenemos que ser agradecidos. Jesús seguía trabajando. Mi Padre trabaja, yo también. Pendiente a lo que Dios quería para su vida. Pendiente constantemente. Otra vez hablamos constancia, permanecer, ser reiterativos. Jesús estaba ahí donde Dios quería que Él esté, Él estaba. No estaba pendiente de las cosas del momento. Muchas veces queremos servirle, queremos hacer obra de bien. Queremos las añadiduras, pero no queremos el compromiso. No, yo quiero ir un día y servir en esto. O sea, quiero hacer obra de bien. Quiero hacer cuando tengo tiempo, sirvo a Dios. Y pensamos que nosotros manejamos nuestra agenda. Pensamos que nosotros somos los propios autores de la agenda de Dios y nosotros queremos manejarlo a nuestra manera. No quiero ese compromiso. No quiero estar actualizado. No quiero ser transformado. ¿Y saben qué? Pero sí queremos las añadiduras. Sí vemos que a alguien le va bien, yo también quiero que me vaya bien. Sí queremos lo bueno y sí queremos que, como dice su palabra, que el bien y la misericordia nos sigan todo el resto de nuestras vidas. Sí queremos que nuestros hijos sirvan a Dios. Queremos que nuestros hijos los mandamos a la escuelita. Y nosotros queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos el compromiso. ¿Y sabes qué terminamos siendo? Queremos que Dios, en otras palabras, nos mantenga. Queremos ser unos mantenidos. Porque queremos vivir de arriba. Queremos recibir, pero sin estar comprometidos. Quiero recibir lo bueno, pero sin trabajar, sin jugármela. Sin arremangarme los pantalones y jugármela. Pero si quiero las añadiduras de Dios, me vuelvo un mantenido, una mantenida de Dios.
No sé si existe, pero nos volvemos en vagos espirituales. No llegamos a ser espirituales. Como decían los chicos, Juan 9:4, Jesús decía: me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué estás necesitando? ¿Qué es necesario para vos? Porque hoy podemos vivir con estos pensamientos humanistas de primero yo, primero mi comodidad. Ese es el verdadero placer, ese es el verdadero disfrute. Nos volvemos mantenidos. Nos quieren vender que el verdadero disfrute es no trabajar y no tener responsabilidades. Pero si estamos permaneciendo en el Padre, nuestra naturaleza va a ser querer involucrarnos. Si estamos conectados con el Padre, si igualmente estamos permaneciendo en Él, permaneciendo en lo que Él quiere para nuestras vidas, va a ser nuestra necesidad estar ahí involucrados donde Él quiere que nosotros estemos. Si estamos conectados a Dios, va a ser algo natural y algo que realmente vamos a disfrutar, estar ahí. Donde quizás nadie muchas veces quiere estar y vos vas a estar ahí sirviendo. Donde quizás no todo el mundo te vea, pero ahí vas a estar sirviendo. Porque eso es lo que necesitas. Porque cuando estamos conectados con el Padre, eso es nuestra verdadera necesidad, donde realmente queremos estar. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Dice: incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y las instamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que se tranquilicen y a que trabajen para ganarse la vida. Dice: algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Porque cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, empezamos a distraernos con cualquier cosa. ¿En qué hizo el otro? ¿En qué hizo aquel? Si se equivocó, si no se equivocó, si se levantó, qué hizo de su vida. Nos empezamos a entrometer en cosas que simplemente vamos a perder el tiempo. Cuando llevamos vidas de ocio, cuando no queremos trabajar, cuando no queremos comprometernos, seguro vas a terminar en cualquier otro lugar. Seguro que vas a terminar entrometido en algo, en un lío donde Dios no te mandó a meterte. Nos metemos en chusmerío, en murmuración, en cosas que Dios no nos llamó a hacer. O perdemos el tiempo, venimos distraídos, estamos en este lugar pero estamos distraídos. Porque cuando no estás ocupado en lo que tenés que hacer, tu mente va a estar en cualquier otro lado. Hablamos con los jóvenes también les preguntaba: ¿cuántos de ustedes quisieron alguna vez levantar su mano y no lo hicieron por vergüenza? Y muchos levantaron la mano. Levantamos. ¿Cuántos de ustedes, no sé, en alguna reunión quisieron decir amén y no lo hicieron porque el que estaba al lado, no, ¿qué va a decir?
¿Cuántos de ustedes quisieron arrodillarse en una reunión, adorar a Dios en libertad o quebrantarse? Pero mi mente era, ¿qué van a decir? Mi mente está en cualquier lado. Pero cuando estamos conectados con Dios, comenzamos a ser libres de todos esos prejuicios, de todos esos estereotipos, de todo lo que nos quiere venir, porque ningún pensamiento es inocente. Porque si en este lugar no podemos disfrutar de adorar a Dios y manifestar lo que vamos a hacer cuando estemos afuera, entonces no es inocente, no es algo que tenemos que quedarnos con eso, con ese pensamiento de decir, bueno, no pasa nada. No es inocente solamente venir y no querer involucrarme, no querer ser parte, no querer decir, quiero estar ahí, quiero servir más, quiero comprometerme más en lo que estoy haciendo. ¿En qué puedo servir? Nos enredamos con los placeres de este mundo. Y en Romanos 8, 5 al 6, vamos a leer. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces digan conmigo, nada es inocente. Acá este versículo nos aclara que ningún pensamiento es inocente. Dice, los que son controlados por su naturaleza pecaminosa, en su mente van a tener ¿qué? Pensamientos que nada que ver. Pensamientos que no suman. El que está controlado por su propio deseo, en su mente van a haber un montón de pensamientos que solamente te llevan a la destrucción. Pero cuando somos controlados por el Espíritu Santo, pensamos en cosas que le agradan al Espíritu. Cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, en nuestra mente van a haber pensamientos constantemente de cómo seguir agradándole a Dios. Y eso, dice, nos lleva a la vida y a la paz. ¿Cuántos quieren vivir así? Vivir la vida de Dios, disfrutar de esa paz. Pero no seamos mantenidos. No querramos todo de arriba sin comprometernos, sin jugarnos por el reino. Viviendo según nuestro propio deseo en nuestra mente, eso nos va a llevar a no ser efectivos, a quedar obsoletos, porque todo lo que venga de nosotros, de nuestra mente y de nuestra propia naturaleza tiene fecha de vencimiento. Nada va a permanecer que venga de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Pero cuando manifestamos la vida de Cristo y permitimos que el Espíritu Santo nos controle, ahí vamos a poder disfrutar de la vida de Dios. Ahí vamos a poder disfrutar de esa agenda de Dios. Y eso se nota aún en nuestras caras. Cuando una persona está amando a Dios, se refleja en su rostro. Parece que servir a Dios es más difícil, es más compromiso. Muchas veces no estamos dispuestos a correr ese riesgo porque no es más trabajo. Pero vieron el dicho que dice que lo barato, ¿qué pasa? Sale caro. No sea cosa que eso que estás pensando, que ese plan tuyo de vivir la vida y en algún momento determinarte o de no comprometerte, no sea cosa que lo barato te termine saliendo caro. Muchas veces queremos que nuestros hijos sirvan a Dios y no somos capaces de correr ese riesgo de jugarnos para ser ese ejemplo. Si no, ya son grandes, ya se van a determinar. Y no queremos pagar ese precio. Pero ¿qué pasa? No sea cosa que en algún momento tus hijos decidan seguir tus pasos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si tus hijos deciden seguir tus pasos
lo barato te va a terminar saliendo caro. Y nosotras, gracias a Dios, tuvimos y tenemos abuelos que aman a Dios, tuvimos padres que aman a Dios. Y pensaba en esto cuando preparaba la importancia de cada corrección, porque a su manera siempre nos estaban corrigiendo, ¿no? Íbamos, si bien a nuestros abuelos siempre los tuvimos lejos, pero cada vez que lo íbamos a ver o nos llamábamos, desde chico, era un consejo que venía de parte de Dios. Venía una corrección de decir, eso que estás haciendo no es lo correcto, a su manera, ¿no? Una abuela una vez me dijo que ya falleció, me había puesto arito, me decía, eso no le gusta a Dios. Y ella estaba enojada porque me había hecho ese arito, y eso no le gustaba a Dios. Y a su manera, ¿qué me estaba queriendo decir? Busca a Dios, busca agradar a Dios. Si tenía que ver, no tiene que ver acá el arito o no. Lo que siempre estaba esa enseñanza de decir, busca a Dios, busca lo que le agrade hacer a Dios. Tuve padres que muchas veces en mi adolescencia me llevaban a las reuniones y me quería sentar yo en otro lado y me llevaban y me tenía que sentar al lado de ellos porque me distraía, porque estaba paviando y muchas veces no quería y ellos me llevaban ahí porque la palabra de Dios va a ser efectiva en tu vida, porque vas a escuchar la palabra. Y muchas veces me sentaba enojada y la palabra de Dios, siendo adolescente, me terminaba transformando. Terminaba levantando las manos, terminaba adorando a Dios aún enojada, miraba para atrás y muchas veces mis amigos estaban charlando, mis amigos estaban jugando y eso parecía como verdadero disfrute y yo toda enojada ahí al lado de mis papás. Y la palabra de Dios comenzaba a orar. Por eso siempre soy agradecida por esas correcciones. Por eso agradezco porque entiendo la importancia de que un padre y una madre sean determinados y cuánto aún más abuelos. Por eso sé que en mí no se negocia el servir a Dios. Y me lo digo todos los días. En mí no se negocia el servir a Dios. Porque miro los grandes ejemplos que tengo en mi familia, mis abuelos que hoy en día siguen sirviendo a Dios, siguen amando a Dios. Porque miro a los padres que me corrigieron en toda mi juventud, se tomaron el trabajo de ahí, de comerse mis caras, de llevarme, de muchas veces corregirme. ¿Cómo no servir a Dios? ¿Cómo no servir a Dios? ¿Cómo no amar a Dios? Por eso es importante que seamos determinados. Y cuando hablo con mi abuela, siempre su agradecimiento a Dios es decir, wow, qué hermoso es ver a mis nietos sirviendo a Dios. Qué hermoso es ver a mí. Esa es su alegría, saber que estamos sirviendo a Dios. Por eso no es cualquier cosa que hoy no seamos determinados. Necesitamos ser de ejemplo para una generación. Necesitamos ser, es importante que esté firme, papá, mamá, es importante. Es hermoso todo el trabajo que hacen los maestros, pero no le dejemos todo, es importante, ellos te están mirando cómo servís a Dios, están mirando tu determinación, están mirando si sos constante o no. Y también para los jóvenes que quizás no son papá, pero también hoy estás marcando con tu decisión, en cómo estás decidiendo vivir esa juventud. Ya estás marcando a tus generaciones. Porque si hoy estás firme, vas a vivir lo que Dios quiere para tu vida. Y hay puertas que vas a cerrar, hay cosas que no vas a necesitar probar, porque sabes que tu vida está resuelta en Él. Entonces no tenés necesidad de estar probando cosas, porque anhelás hacer la voluntad de Dios, porque sabes que tu vida está resuelta en Él. Entonces hay un montón de cosas que te vas a evitar y que vas a poder dejarle a tus hijos una plataforma segura. ¿Por qué es importante las correcciones? Porque alguien que corrige es alguien que nos ama. Porque nos están desafiando a crecer, a seguir transformados, a no quedarnos en esa comodidad. Alguien te corrige porque te está sacando de esa comodidad y es lo mejor que te puede pasar.
Agradezco a mis padres y es lo mejor que me pueda pasar que me hayan llamado esas veces que estaba paviando a sentarme. Hoy agradezco, en su momento no lo entendía. Hoy soy agradecida porque yo hoy decido vivir a Dios con locura, vivir su vida, porque hoy decido estar acá y sé que en mi vida no se negocia. Pero agradezco por eso y sé que es importante. Sé que es importante nuestra determinación para nuestras generaciones. Sé que es importante estar actualizados para lo que van a venir. Que tus generaciones puedan decir, no hay nada más hermoso que hacer la voluntad de Dios. Que tus generaciones no puedan decir en los negocios de mi padre me es necesario estar. Así como Pablo les hablaba, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea transformado en ustedes, hasta que Cristo sea formado en sus vidas. Qué importante que alguien esté ahí insistiéndonos, hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas. Pero necesitamos permanecer en Él. Siguiendo nuestros propios deseos, siempre le digo esto a los jóvenes, sabemos cómo comenzamos, siguiendo esa naturaleza. Abrimos una puerta a un pensamiento de rebeldía, un pensamiento de no querer estar, de no querer ser parte, un pensamiento equivocado, pero ese pensamiento tan inocente que parecía me lleva a accionar de manera incorrecta. Entonces, en el sistema de nuestras emociones sabemos cómo comenzamos, pero no sabemos cómo vamos a terminar. Porque el enemigo nos odia. ¿Y qué dice? Que si nuestra mente es controlada por esa naturaleza pecaminosa nos lleva a la muerte. Pero en Dios sí sabemos cómo comenzamos y cómo vamos a terminar. Porque sabemos que en Dios lo que viene siempre va a ser mayor. Y sabemos que en Dios aún todo lo que podamos vivir porque le amamos me va a terminar ayudando para bien. Y como dice en Efesios 3:20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. O sea que en Dios aún sabemos que todas esas cosas nos ayudan para bien, que vamos de gloria en gloria y aún somos sorprendidos por Él. Porque dice esta palabra que Él puede hacer y lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o imaginar. O sea que tenemos que dejar de estar enfocados más en las añadiduras, que en amar su reino, que estar ahí en los trabajos de nuestro Padre, que estar ahí involucrado. Tenemos que amar más eso que las añadiduras y tener esa certeza, esa tranquilidad de decir, Dios, vos aún sos capaz de sorprendernos. Podés hacer más de lo que puedo imaginar. Y les puedo asegurar que es así. Él puede hacer más de lo que podemos pedir. Y es mayor esa gratitud, es mayor esa paz que Dios nos da. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el guau compromiso? ¿Cuál es el guau sacrificio que tenemos que hacer? Con todo lo que Dios nos da. Con esa paz que es inexplicable. ¿Tiene precio? ¿Tiene precio que tus hijos decidan servir a Dios? ¿Tiene precio que decidan estar en un campamento, estar en una reunión, a no estar en una cuadra más allá bailando y perdiendo el tiempo? ¿De verdad es guau el compromiso? ¿De verdad es guau lo difícil servir a Dios? ¿De verdad es el sacrificio, hacer una cosa de paz, ir a visitar a alguien? Pero depende del poder que actúa en nosotros. Se trata de que hasta Cristo sea formado. Que pensemos más que en un propósito individual, que tenemos un propósito como iglesia. Que todos necesitamos estar actualizados, todos necesitamos estar funcionando en el lugar correcto.
para seguir avanzando. Necesitamos estar actualizados en ese propósito de Dios. Vamos a leer ahora Hebreos 6, versículo 10 al 12. Dice, pues Dios no es injusto. Digan conmigo, Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Wow, dice, Dios no es injusto. No se olvidará de todo lo que hicimos, de todo trabajo, de todo lo que hiciste por otra persona. Él no es injusto, Él no se va a olvidar. No te enfoques en eso, porque quédate tranquilo que el Dios que servimos no es un Dios injusto. Dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Seguir amando, seguir accionando en lo que Dios nos llamó a hacer. Qué importante que es. Qué importante que es seguir trabajando, cumplir la voluntad de Dios. Dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. Wow, alguien indiferente es alguien que es cara de iguana, ¿no? Le da lo mismo todo. Estar acá, estar allá, estar acá sentado que estar en el sillón haciendo zapping de su casa, le da lo mismo. Alguien indiferente es como... me da lo mismo. Entonces, el no estar trabajando en lo que Dios nos llamó a hacer nos puede volver torpes, indiferentes espiritualmente. Y nos hace quedar fuera del propósito. Otra versión dice, se volverán perezosos. Y sigue. Volvemos a 2 de Tesalonicenses 3, versículo 13. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Decirle al que tenés al lado, no te canses de hacer el bien. Al que tenés atrás también, decirle, vamos, hablen un poquito. No te canses de hacer el bien. Leí una frase que me gustó. No alcancé a anotar el autor porque después no la volví a encontrar. Pero dice, si estás cansado, aprende a descansar y no a renunciar. Decirle que tenés al lado, si estás cansado, aprende a descansar, no a renunciar, hermano. Acá, como siempre decimos, no somos de los que retroceden. Digan conmigo, no somos de los que retroceden. Más fuerte, a ver, no somos de los que retroceden. No, si estás cansado, aprende a descansar en Dios. Dice su palabra que Él renueva nuestras fuerzas, al que no tiene ninguna. Él renueva a nosotros constantemente. Si nosotros permanecemos en Él, vuelvo al principio, si permanecemos en Él, vamos a permanecer renovados. Nuestra mente va a ser transformada día a día. Entonces, no te canses de hacer el bien. Si estás cansado, aprende a descansar en Dios. ¿Qué dice su palabra? Aferrate a eso, disfruta del amor de Dios, aprende a descansar, pero no renuncies. No bajes los brazos, no te desenfoques, no dejes de jugártela por las generaciones, no dejes de trabajar y de estar al día con lo que Dios diseñó para tu vida. No dejemos de servir, no nos cansemos de hacer el bien. La iglesia está para expresar a Cristo dentro de la sociedad. Tenemos que ser parte de la solución y no del problema.
Necesitamos mantenernos conectados para ser parte de la solución. Necesitamos hablar y manifestar a Cristo. Hay mucha gente que ha tomado como normal la depresión. Hay mucha gente que ha tomado como normal la violencia. Entre padres, entre madres, golpes. Y lo han tomado como normal. Necesitamos manifestar a Cristo. Necesitamos ser esa voz. Entre tanto que estamos escuchando, ¿no? Si nos ponemos a ver las noticias, hace poco hubo jóvenes que abusaron de una chica. No sé si eran 6, 7 jóvenes. 6. Gracias, Maurito. Escuchamos violencia, muertes de mujeres que terminan muchas veces muriendo por una persona que era no un desconocido, sino que era el que vivía al lado, su pareja que las terminó matando. Violencia. Y está escrito de qué va a pasar. Su palabra dice que aún las naciones, los que estamos viviendo las guerras, entrarán en guerra. Pero ¿qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nosotros, jóvenes? La buena noticia. Decirle que tenés al lado, la buena noticia la tenés vos. Romanos 1:16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. No me avergüenzo de la buena noticia. No tenemos que avergonzarnos de lo que portamos. No tenemos que avergonzarnos y tenemos que trabajar conforme a eso. Necesitamos ser una iglesia entendida, una iglesia comprometida en anunciar esa buena noticia. Entre tanto caos, entre tanta violencia, entre tanta mugre, entre tanta perversión, la buena noticia la tenemos dentro nuestro. Por eso no somos nosotros los que tenemos que dejar de estar calladitos y nosotros muy cómodos. No puede ser que conociendo la buena noticia decidas quedarte en comodidad. No puede ser que conociendo la buena noticia decidas quedarte sin compromiso. Porque wow, es mucho el precio. Porque es mucho el sacrificio. Mantenerse en santidad. Wow, qué compromiso que es asistir a una reunión un domingo a la noche. ¡Qué compromiso! Si queremos esas buenas noticias, seamos nosotros los que nos estemos decididos a que cada día nuestra mente sea transformada. Y si estamos siendo indiferentes, que Dios pueda realmente renovar nuestra mente. Que nos pueda sacudir, si hay algo en nosotros que tiene que volver de cero. Cuando algo se reinicia, decir, bueno, otra vez se vuelve. No estemos tranquilos, no estemos en comodidad simplemente. No nos seamos mantenidos, no querramos que Dios nos mantenga y solamente querramos las añadiduras sin ningún tipo de compromiso. Que estemos dispuestos a trabajar en lo que Dios quiere que hagamos, a ser parte de esa reforma, a ser parte de lo que Dios quiere, a ser parte de poder llegar a otras personas. No nos conformemos tampoco con simplemente servir acá, porque es en cada lugar en donde estamos, tenemos que manifestar a Cristo. No nos conformemos simplemente, tampoco quiero decir que todo el servicio de Dios está en este lugar, no, es donde estemos tenemos que manifestar a Cristo. En donde estemos, la buena noticia la estamos portando. En donde estemos siendo la voz
Estamos siendo luz. Donde muchas otras personas están tomando como normal, fuimos llamados a decir, no, hay principios eternos. Hay principios eternos. El diseño de Dios de familia es lo más hermoso. Necesitamos una iglesia entendida. Necesitamos una iglesia que acciona, que se deja de estar con vergüencitas por no hacer, no levantar una mano, no hacer esto, no hacer lo otro, no hablarle de parte a alguien de Dios. No es lo que Dios nos mandó a hacer. Digan conmigo, no me avergüenzo de la buena noticia. Le voy a pedir a los músicos que vayan pasando. El no estar en donde Dios nos mandó a estar, vuelvo a decir, nos hace estar al borde, de ser torpes, como decía su palabra, de ser indiferentes espiritualmente. Nos hace estar en comodidad. Que los otros trabajen, que los otros hagan el esfuerzo y yo me engancho de ahí, de la recompensa. Hebreos 10, 23. Dice, mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros. Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Nada de lo que hacemos lo hacemos de manera inocente, sino que cada vez que venimos a este lugar tenemos que estar equipados, tenemos que ser transformados. Que cada cosa que hagamos podamos ser conscientes de lo que estamos haciendo, podamos entender. No hay nada más hermoso que estar al día con Dios.